La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Encarcelamiento de Juan el Bautista, segunda y última parte. Por lo tanto, que nadie ignore que Dios, con mano todopoderosa, todo lo rige con santa justicia y divina precisión, en la que impuso a todo el universo una ley a cumplir. Él no nos obliga ni castiga a nadie. Cada uno encuentra bajo su propia voluntad lo que a sí mismo se busca dentro de su cumplimiento, bueno o malo, dentro del libre albedrío con que el Padre nos dotó al crearnos. Mas debemos de saber que el que no cumple su ley suprema, por las virtudes que nos entregó al formarnos de su propia esencia, será aplastado, dejará de existir en el libro de la vida y existirá eternamente en los profundos abismos de las tinieblas y fuego que no tiene fin, donde de tal realidad presentada e irreversible brotaron y brotan todas aquellas virtudes y sabiduría de Cristo que estaban incrustadas en lo profundo de su adorable espíritu. Por eso es tan puro, tan elevado y perfecto lo que el Hijo de Dios nos enseñó como camino y doctrina de salvación, que todo en sí destella una luz refulgente de transparencia sin límites. Por ello, tal divino testimonio y razón inmaculada, pocos lo recibieron y reciben, porque el hombre es débil y falto de discernimiento, como de abnegada voluntad para ir en pos del Maestro. Y no olvide el hombre que la ley de Dios es inmutable por los siglos de los siglos, y por más que digan y hagan los seres humanos, no variará jamás ni un ápice. Por lo tanto, que nadie ignore que aquel que no trabaje con ahínco, que no luche ni se esfuerce en cumplir con santa perfección la doctrina de Cristo, no alcanzará la vida eterna. Mas aquel mortal que recibe el testimonio del Hijo de Dios con todas las potencias de su alma, cumpliendo con toda escrupulosidad sus divinas enseñanzas, éste graba el sello de la eterna verdad en lo profundo de su corazón, atestiguando ante los hombres que Dios es amor supremo y veraz, puesto que todas las palabras de nuestro Salvador son amor y misericordia, son verdad y eternidad, porque todas salieron del sagrado corazón del Creador. Palabras angélicas que quedaron grabadas en este suelo con la sangre inocente del crucificado y el fuego sublime de su divino ser. Palabras que a través de todos los tiempos nada ni nadie las podrá borrar, porque éstas permanecerán esculpidas en todo el universo por toda la eternidad. Porque estas santas palabras, que son la ley de Dios, Cristo vino a la tierra a consumarlas con toda su plenitud, donde lo llevó a cabo con tal perfección que nadie jamás podrá llegar a cumplir tal como Él lo cumplió. Todas las palabras que pronunció y enseñó Cristo fueron palabras de vida eterna, palabras que en el universo siempre han existido y siempre existirán. Por la santa realidad consiste que el perfecto fue enviado por Dios a la tierra para salvarnos a todos, enseñándonos que Dios es nuestro Padre, un Padre que nos ama sin medida, pues su omnipotencia no tiene fin, hablarnos de sus atributos divinos que rigen a todo el universo, atributos que están formados por ese amor incomparable que da calor y vida a todas las almas desterradas, de una paz inquebrantable de la que pueden gozar todos sus hijos que habitan en este planeta cuando éstos cumplen su ley suprema, de una caridad sin límites que viene a ayudar a todos sus hijos desterrados para que todos podamos volver junto a su divino regazo, de su bondad sin miramientos, tan respetuosa como benigna que sin medida a todos nos viene a iluminar y proteger, de aquella misericordia infinita que en todo momento y en todas partes ayuda, conforta, perdona y acaricia a todas sus criaturas, como de aquella suprema y divina justicia que con santa nivelación recta e invariable da a cada uno por lo que nos merecemos y hemos ganado. Y como Dios lo es todo y lo puede todo, dio a su Hijo el Espíritu sin medida, porque sabía el Padre que su Hijo era perfecto a su semejanza, que los dos eran una misma cosa en amor y caridad a las almas, en salvación a todos los desterrados. Por eso Dios amó tanto a su Hijo por su abnegación y sumisión a su divina voluntad, que ha puesto en sus manos todas las cosas, le ha dado potestad aquí en la tierra para hacer y deshacer, bajo su amor y caridad sublime, todo lo que crea conveniente en bien y salvación de los humanos. Por ello Cristo tiene las virtudes y poder del Supremo.
Él bajó de los cielos a encarnar en este destierro, en el seno virginal de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, y luego volvió a marchar su espíritu allá arriba, a la casa paterna, tal y como lo vieron los apóstoles y cientos de seres en Galilea después de haber resucitado, porque Jesús alcanzó la plenitud de la sublime perfección del poder de Dios. Por eso, tal y como Él nos prometió, aquel que cree en su divinidad y cumpla sus divinas enseñanzas, sin duda de ninguna clase, ganará la vida eterna. Aquel mortal que lo ama y sirve fielmente será bienaventurado ya en este mundo, porque ayudando, amando y viviendo solo para los demás, su alma se llenará de gozo y la paz siempre anidará en lo profundo de su ser. Y en la otra vida gozará la felicidad etérica de los verdaderos hijos de Dios, junto con el calor y amor que el divino Salvador le prodigará por toda la eternidad. Mas aquel desdichado que rehúsa creer en el Hijo de Dios, despreciando su doctrina, no podrá alcanzar la vida eterna del goce sin fin, porque éste será confundido y extraviado por el Rey de la muerte, y sin darse cuenta, su proceder será perverso e inicuo, donde en cada paso que dará en este mundo de tinieblas, ensuciará y condenará a su pobre alma, y cuando Dios lo llame para dejar el cuerpo, pasará muchas angustias y desesperos, y llegada la hora, la justicia del Altísimo caerá sobre de él, quedando preso por sus propios pecados, a pasar grandes sufrimientos, y no se verá libre de estos hasta que no haya reconocido a Cristo y pedido perdón, puesto que sólo entonces podrá limpiar a su pobre alma de todas las maldades y pecados que haya cometido. Mas toda alma degenerada que alcance un nivel de maldad y perversidad muy grande, sin llegar a conocer a Cristo, aún después de haber dejado el cuerpo, ni arrepentirse de sus pecados, entonces sin remisión alguna, irá a parar al lago de fuego y azufre que arde eternamente, y de allí no podrá salir jamás. Por lo que en estas últimas páginas hemos abierto con santa claridad el tercer testimonio que Juan el Bautista dio a los hombres de este planeta, para que nadie dudara y nadie pueda hacer el desentendido de no conocer al Hijo de Dios. Cristo bajó de las alturas y dio pruebas incontables y irrefutables en hechos, milagros y palabras de la verdad sempiterna del Creador. Pues la ignorancia e incredulidad del hombre, por más que diga y haga, jamás se podrá justificar, para nada le valdrá ante la justicia de Dios, porque tras de Cristo, en los 20 siglos que hace que Él estuvo en la tierra, Dios ha enviado a este planeta muchos apóstoles y santos, atestiguando su divina luz como doctrina inmortal, con todos sus prodigios y palabras, como hechos sobrenaturales, para que nadie ignore la verdad eterna, ni nadie pueda ser confundido, sino que con fe ciega todos podamos creer y seguir el camino de vida sin fin que el Maestro grabó con sangre de fuego y que llega hasta allá arriba a la morada santa de nuestro Padre. Por lo tanto, ante tales aclaraciones sin recelos de ninguna clase, todos los humanos somos responsables si es que no cumplimos con perfección las enseñanzas tan sublimes como supremas de nuestro Salvador. Su verdad, como tenemos dicho, es la palabra eterna de Dios. Está grabada y esculpida por todos los confines del universo, donde refleja tanta luz con gran claridad, de tal forma incontenible que nada ni nadie podrá encubrirla ni borrarla, y menos confundirla dentro del alma de aquel fiel cristiano que con toda pureza y fuerzas de su noble espíritu quiera llevarla a cabo con santa perfección. Y tal camino inconfundible se encuentra en primer término incrustado en los santos evangelios, puesto que en ellos están presentados de una manera sublime la esencia de todas las virtudes de Cristo, en la que destacan su divino amor como eterna caridad, su humildad invencible y su perdón inmaculado, donde también se vislumbra de una manera conmovedora la justicia y omnipotencia del Creador, para que todo hijo desterrado reconocido a su divina luz, si quiere, sin duda de ninguna clase, con la ayuda e iluminación del Maestro, pueda alcanzar la santa redención. Mientras los discípulos de Jesús bautizaban en el Jordán y Juan en Enón, cerca de Salim, por aquel entonces el rey Herodes Antipas ya había vuelto de Roma, a la que había ido para asistir a los funerales de la emperatriz Fulvia. Contento el rey de los favores que el emperador de Roma le dispensó, de vuelta estrenó palacios, murallas y jardines de su corte en Genesaret, donde quiso mudar el nombre de tal ciudad,
que en honor a Tiberio, que era el César romano de aquel tiempo, en adelante se llamaría Tiberiades. Celebró Herodes en aquellos días grandes fiestas, presentándose ante el pueblo al lado de Herodías, la mujer de su hermano, que había dejado a su marido Felipo en Roma, y se había juntado con Herodes porque tenía gran pasión por ser reina, expulsando a la mujer legítima del rey de palacio, hija del rey de los Alarbos, haciéndola retornar a su padre, quien ante tal injusticia y afrenta declaró la guerra a Herodes. El pueblo de Israel bien se escandalizó ante tal comportamiento de adulterio, pero como lo hacía el rey, todos callaron, y nadie lo quiso amonestar porque todos lo temían. Mas los que eran responsables de levantar justicia contra él era el Sanedrín o tribunal del templo de Jerusalén, compuesto por saduceos y fariseos, que guardaban según ellos con gran escrúpulo la ley mosaica. Y estos, que se hacían pasar por grandes cumplidores y celadores de la ley entregada por Moisés, demostraron aquí una vez más cómo eran hipócritas y farsantes, que sólo decían pero nada hacían, porque llenos de temor como míseros cobardes, no hubo ni uno que se enfrentara con el rey para decirle la verdad de su pecado, sino que haciendo ver que nada veían, se hacían de esta forma amigos de aquel ser inicuo y corrompido, porque les convenía su amistad para poder así mejor alcanzar sus ambiciones materiales como pasiones malsanas. Mas no sucedió así al enterarse Juan Bautista de lo que estaba sucediendo en aquellos días, puesto que tan pronto como recibió la noticia se dirigió a palacio para amonestar y reprender al rey de Israel, porque éste era más responsable del pecado que los demás, puesto que él, aunque era un rey material, debía de dar ejemplo a los demás, como cabeza principal del pueblo de Dios, porque ante su mal ejemplo de adulterio, a otros dominados por sus bajas pasiones y faltos de la verdadera fe, les servía de respaldo y justificación para seguir tras de la iniquidad y perversidad de su rey. Por eso Juan, enardecido en la verdad como mandamientos y justicia de Dios, ante aquel escándalo presentado al descubierto ante los ojos del pueblo escogido, como un desafío a la ley suprema, se encaró con el rey amonestándolo duramente, haciéndole comprender lo mísero y ruin que era al dar tal ejemplo de corrupción al pueblo de Dios, dejando a su propia mujer y cogerla de su hermano cuando éste aún estaba con vida, mostrándole con gran severidad las graves consecuencias sobre el pecado tan grande que cometía ante los mandamientos del Altísimo, prediciéndole que si no se enmendaba y no venía a deshacer aquel adulterio inicuo que tanto daño hacía a su pueblo, su reinado tendría mal fin, porque la justicia del Creador caería sobre su cabeza y sería destruido y aniquilado sobre el haz de la tierra cual un insecto venenoso. Mucho se contristó el rey ante las palabras con que Juan en el nombre de Dios le amonestó, porque lo tenía como profeta, donde en cierto modo lo temía, mas ya era demasiado tarde para que este miserable rey se volviera atrás de su vil pecado, porque el demonio lo tenía cogido hasta tal punto que rayaba a la demencia, dominado por tal degenerada pasión, a la que estaba tan fuertemente encadenado que no se podía liberar, donde todo era debido a sus bajas concupiscencias que no había rechazado durante toda su torpe vida, y por tal motivo su corazón ya no era libre para rechazar el mal y abrazar el bien, menospreciando desde el fondo de su ser lo que era veneno para su alma. Por eso, ante la advertencia y amonestación de Juan, no se arrepintió, quedó preso para siempre de la corrupción carnívora o lepra del alma, porque escuchó y se dejó dominar por la mala lengua y mordedura de aquella víbora, que su asqueroso veneno fue mortal para él de muchas maneras, porque le instigaba con su baba nauseabunda aquella vil y repugnante ramera a que matara a aquel santo varón. Mas el rey temió que si prendía a Juan el pueblo se sublevaría contra él, porque tenían al Bautista por profeta. Pero como los demonios, para hacer desaparecer lo santo de la tierra, se entienden muy bien, el rey se entendió con el Sanedrín de Jerusalén, que tenían a Juan por endemoniado, para que lo pusieran bajo su custodia. Pues sucedió que la curia lo cogió y el rey lo encarceló, quedando el pueblo desorientado. Herodes puso al precursor de Cristo en la prisión del castillo de Maqueronte, situado en medio de las montañas escarpadas de Moab, a orillas del Mar Muerto.
Cuando Jesús se enteró de que habían llevado una acusación a los fariseos de que Cristo hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Cristo la Judea y partió de nuevo para Galilea, pasando por el camino de Samaria. Cuando hacía el año justo que Juan había salido del desierto a preparar al pueblo de Israel, anunciándoles el arrepentimiento de sus pecados, haciendo toda clase de penitencia y poder ver y comprender al Mesías que venía tras de él. La paz de Dios reina entre todos.